Hola, muy buenas noches. Soy Paco Rivero, en Un asesino entre nosotros. El día de hoy hablaremos de los 22 niveles de maldad del ser humano. Aunque usted no lo crea, cada uno de nosotros tiene tres posibilidades: ser pasivo o no hacer nada, ser malvado o convertirse en un héroe. La maldad existe, es un concepto que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Para el Santo Oficio, la maldad tenía su origen en el demonio, que inspiraba a las brujas a cometer actos terribles contra otras personas. Hoy en día, la maldad es más cotidiana y real, ya que es una construcción humana. La podemos ver reflejada en un niño que mata a otro, en una madre o en un padre que mata a su hijo, o en un sujeto que mata a sangre fría a varias personas en un centro comercial. Pero hagámonos una pregunta: ¿debemos hablar de una persona malvada o de personas malvadas? ¿O tal vez de actos malvados que llevan a cabo las personas malvadas? Pues bien, la maldad forma parte de la condición humana. Y lo verdaderamente terrorífico es que no tiene un rostro determinado. A ella se le achaca la crueldad más absoluta e inimaginable. Los científicos sociales consideran que en nuestra sociedad hay casi un 5% de personas tóxicas, perversas, crueles y dispuestas a hacer el mal. Pero tenemos que hacer una reflexión. ¿De qué está hecho o de qué están hechos los malvados? ¿La maldad es intrínseca al ser humano o uno se hace malo con el paso del tiempo? ¿Todos podemos ser malvados en un momento determinado? ¿La maldad es una imperfección del alma o una disfunción de la mente humana? ¿Hasta cuándo es uno malo? ¿Y se puede medir la maldad? Es innegable que hay personas con ciertas predisposición a realizar actos malvados, pero nadie nace predestinado a ser malvado. Existen factores ambientales que se suman al factor genético, pero aún no podemos establecer cuánto hay de cada uno en un sujeto malvado. Según el neurocientífico James Fallon, una tendencia genética hacia la violencia sumada al hecho de haber sufrido maltrato infantil es, literalmente, una combinación asesina. Una de las cosas que nos hace humanos es el libre albedrío para decidir entre el bien y el mal. Pero ¿no viene en nuestros genes ser bueno o malo? ¿No hay un determinismo a ser malvado? Algunos genes nos hacen propensos a tener malos pensamientos, mal temperamento, a la agresividad, a la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Si los tienes, significa que reúnes una serie de criterios biológicos que acercan a los humanos al concepto filosófico de maldad. Pero eso no implica que exista per se unos genes de la maldad. Por tanto, debemos entender a la maldad como el fruto de complejas interacciones entre predisposiciones biológicas y factores sociales y ambientales. Durante mucho tiempo, la ciencia ha eludido el concepto de maldad, pero hoy el interés por desvelar los misterios de la violencia está revertiendo esta situación. A lo largo de la historia de la psicología se han realizado numerosos experimentos que planteaban si la maldad es intrínseca al ser humano. Si uno nace malo, o como el experimento de Milgram, ¿sí lo recuerdan? Es un experimento llevado a cabo por Stanley Milgram en 1961,
O también tenemos el experimento de la cárcel de Stanford, también realizado por Philip Zimbardo en 1971. En 1994, un grupo de investigadores encabezado por Adrian Rainey pudo determinar, a través de la neuroimagen y sus diferentes técnicas, que los escanogramas cerebrales, como son los lóbulos frontales y los temporales de los asesinos y los psicópatas, presentaban deficiencias funcionales y estructurales, de modo que la baja actividad de su corteza prefrontal los predisponía a la violencia. Ahora, en la actualidad, investigaciones como las del neurocientífico Jesús Pujol nos dan nuevos datos. Nos dice que el mal se esconde en el cerebro y no en el alma como se pensaba anteriormente. Dicho con mucha simplicidad, la maldad sería un cortocircuito entre la parte emocional de nuestro cerebro y la parte intelectual. Gracias a la neuroimagen, que nos permite identificar cómo procesamos las emociones y qué partes del cerebro están implicadas, es posible ver la maldad como una fotografía, lo que Pujol llamaría mapear el cerebro de los psicópatas. Así, la ciencia moderna cree que podemos entender la maldad a partir del cerebro, los genes y el ambiente de los individuos. Si ni Lucifer, el ángel favorito de Dios, pudo evitar caer en las garras del mal, ¿qué será de nosotros, simples mortales? En el 2001, el doctor Michael Stone, psiquiatra forense de la Universidad de Columbia, creó una escala que mide los rincones más oscuros de nuestro comportamiento, en la que se evalúa el crimen y sus factores contextuales para identificar las mentes que alberga el mayor índice de maldad. Michael Stone, a partir de entrevistas cara a cara con criminales, analizó factores neurológicos, genéticos y ambientales para intentar comprender qué es lo que lleva a un individuo a matar a una o más personas. Les planteó una serie de preguntas relacionadas con lo sucedido en sus vidas. Si tuvieron una infancia traumática, por qué eligieron a determinadas víctimas, qué quisieron conseguir a través de sus crímenes o por qué razón mataban. Para desarrollar su escala de maldad, tuvo en cuenta una serie de indicadores, desde la depravación del crimen, su planificación, su puesta en escena, si hubo tortura o agresión, etcétera, etcétera. Su escala de maldad de Michael Stone está dividida en 3 niveles. El nivel 1 al 8, asesinos impulsivos que cometen un solo acto criminal en un momento de rabia, celos, venganza o complejidad sin que tengan rasgos psicopáticos. El nivel 9 al 15 son asesinos con algunos rasgos psicopáticos, psicopatía instrumental, psicopáticos fuera del contacto de la realidad. Y del nivel 16 al 22, los psicópatas puros. Es una escala que se clasifica y se describe a los homicidas y asesinos según su motivación o sus motivaciones. Es decir, sus motivaciones y sus perfiles psicológicos. Es la jerarquía, de modo que asciende desde el nivel 1, que es la mínima o nula de maldad, hasta el nivel 22, que es la máxima maldad. En la escala están ausentes los malvados de guerra, y es que el mal solo se estudia en tiempos de paz.
Como él mismo lo explica, desde su punto de vista psicológico, criminal, es mucho más complicado evaluar el mal en contextos de guerra, debido a factores como la cultura, la historia, la religión. En la guerra suele haber dos bandos, y en ambos bandos se piensa que los malvados son los otros. Nivel 1. Personas que matan en legítima defensa y que no muestran rasgos psicóticos, por lo que podemos decir que carecen de maldad. Lo habitual es que estos casos no tengan nada que ver con un asesino, sino con un homicidio justificado. En España, la legítima defensa es un eximiente bajo determinadas circunstancias. Jacqueline Sauvage, de 68 años, asesinó en el 2012 a su marido con 3 tiros de un fusil, tras haber sufrido durante 47 años su violencia verbal, física y sexual. Fue indultada en el 2016 por Francois Hollande. Nivel 2. Asesinatos por celos o crímenes pasionales, cometidos por sujetos egocéntricos e inmaduros, pero sin rasgos psicóticos. El 10 de abril de 1955, Ruth Ellis efectuó 6 disparos en contra de su amante, David Blakely, a la puerta de una taberna en Hampstead, Londres. No intentó defenderse en ningún momento. Dijo: soy culpable. Reconoció siempre que era culpable. Un jurado tardó 14 minutos en dar su veredicto y llegó a la conclusión de que era culpable. Fue ejecutada el 21 de julio de 1955, la última vez que se ahorcó una mujer en Inglaterra. Nivel 3. Personas que están dispuestas a ser compañeros de asesinos. Muchas de ellas tienen algunos rasgos antisociales, una personalidad aberrante y son impulsivos. Leslie Van Helsing, la menor de las mujeres de Charles Manson, tenía 19 años cuando se unió a él. Actualmente cumple una cadena perpetua por asesinatos de Leno y Rosemary LaBianca de 1969. Nivel 4. Matan en legítima defensa, pero han llevado a cabo algún acto o conducta que han provocado que la víctima los ataque. Serían aquellos casos de mujeres que, después de matar, se justifican diciendo que ellas eran las víctimas, pero no lo es. Las pruebas demuestran todo lo contrario. Nivel 5. Personas traumatizadas y desesperadas que asesinan a familiares u otras personas tras los abusos recibidos. Sus actos surgen como respuesta desesperada ante la rabia, en forma de una efectiva venganza. Nivel 6. Sujetos impetuosos, exaltados, que no tienen marcados rasgos psicopáticos, pero que actúan en caliente, dejándose llevar por sus impulsos. Nivel 7. Asesinos narcisistas y posesivos que generalmente matan a seres queridos o familiares por celos. En 1968, 2 estudiantes de la Universidad de Berkeley, Tatiana Tarasov y Prosenjit Podar, se conocieron y comenzaron a salir juntos de manera casual. Tenían ideas diferentes sobre su relación y él interpretó que eran novios formales. Ella, al enterarse de sus sentimientos, le dijo que no estaba interesada en tener una relación seria con él, ya que salía con otros hombres. Como la ruptura supuso un fuerte golpe emocional para Podar, este comenzó a ir al psiquiatra, que consideró que tenía un cuadro psicótico. Podar seguía creyendo que Tatiana lo llegaría a amar algún día. Empezó a acecharla, hasta que en 1969 la asesinó, a pesar de que su terapeuta ya había prevenido a la policía del campus de que esto podía llegar a ocurrir. A raíz de este caso surgió la decisión de Tarasov, que sentó las bases legislativas del deber de los profesionales de la salud mental de avisar
a potenciales víctimas aun cuando no haya ninguna relación entre ellas y el paciente atacante. 8. Personas que no presentan una psicopatía, pero viven una rabia subyacente. Matan tras un suceso que desencadena esa rabia. En 1966, Charles Whitman asesinó a su esposa y a su madre. Acto seguido, subió a la torre de la Universidad de Texas y comenzó a disparar indiscriminadamente. Mató a 14 personas e hirió a otras 32. El 1 de agosto del 2016, 50 años después del primer tiroteo masivo, en Estados Unidos entró en vigor una ley que permite llevar armas a los campus universitarios del estado y así los estudiantes puedan defenderse en caso de que ocurra un ataque masivo. Nivel 9. Amantes celosos que presentan determinados rasgos psicopáticos. Nivel 10. Asesinos que matan instrumentalmente a otras personas, como por ejemplo los sicarios, o porque alguien se interpuso en su camino con una marcada personalidad egocéntrica. Nivel 11. Asesinan a aquellas personas que suponen un obstáculo para algún fin. Susan Smith recibió una carta de su amante en la que rompía con ella porque no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad para con los 2 hijos de ella, un niño de 3 años y otro de 14 meses de edad. El 14 de octubre de 1994, Smith encerró a sus hijos en su coche y los lanzó a un lago. Nivel 12. Personas deseosas de poder que cometen crímenes al sentirse acorraladas, cuando sus argucias empiezan a fallarles. Nivel 13. Asesinos psicópatas rabiosos que pierden el control de sus peores emociones y le dan rienda suelta a su crueldad. La fecha del 13 de junio de 1966, Richard Speck entró en un edificio donde residían 9 chicas estudiantes de enfermería con la intención de robar y asesinó a 8 de ellas. La 9ª se salvó al esconderse bajo la cama. Nivel 14. Psicópatas conspiradores, despiadados, egoístas y egocéntricos que asesinan en busca de su propio beneficio. Nivel 15. Psicópatas que matan a sangre fría a varias personas en un ataque puntual de rabia, niegan su culpabilidad y evitan confrontar la realidad de los hechos. Nivel 16. Psicópatas que no solo asesinan, sino también cometen otros actos criminales, como violaciones o mutilaciones. Tsutomu Miyazaki, hijo de una familia acomodada japonesa, acechó a niñas hasta que a sus 27 años secuestró, asesinó y mutiló a 4 de ellas. Nivel 17. Asesinos psicópatas con connotaciones sádicas, fetichistas y marcadas perversiones sexuales que pueden utilizar la tortura en el acto criminal, como Bundy, Shawcross, Berkowitz o Chasey. Nivel 18. Asesinos que disfrutan torturando, pero cuyo objetivo principal es el asesinato. Las víctimas son asesinadas tras una tortura que no es prolongada. Ridgway, Brudos o Heirens son algunos ejemplos. Nivel 19. Psicópatas que no llegan a cometer asesinatos, pero que participan en actos terroristas, violaciones o actos de dominio e intimidación. Nivel 20. Asesinos que torturan, cuya motivación principal es infligir daños a sus víctimas. Nivel 21. Psicópatas motivados por la tortura extrema, pero que no cometen asesinatos. Cameron Hooker fantaseaba con tener su propia esclava sexual. Supuestamente llegó a un acuerdo con su esposa, en el que ella podía tener un bebé si él podía tener una esclava sexual. Hooker
secuestró a una joven de 20 años y la mantuvo cautiva durante 7 años. Fue forzada, azotada, estrangulada, quemada, electrocutada y violada. Durante gran parte de este tiempo estuvo encerrada dentro de una caja durante 23 horas al día. Fue condenado a 104 años de prisión. Nivel 22. Asesinos psicópatas que infligen extremas torturas a sus víctimas y terminan asesinándolas. Chikatilo, Dahmer, Rader, Gacy. En este mismo nivel podemos incluir a los españoles Pérez Rangel y Javier Rosado. Bueno amigos, me despido. Espero les haya gustado este capítulo de los 22 niveles de maldad. Me despido no sin antes decirles, la mejor elección de la vida es saber que incluso los tontos tienen razón algunas veces. Hasta pronto amigos.